Se le cae el gobierno a pedazos. Estallan las calles en Israel mientras la guerra en Gaza entra a su día 581. Miles de israelíes hartos de la destrucción y el sufrimiento salen en masa a exigir el fin del conflicto y, aún más importante, la renuncia inmediata de Netanyahu. Veamos de qué se trata el siguiente reporte. Israelíes tomaron las calles para exigir la renuncia de su primer ministro. La paciencia se agotó en Israel y las protestas en todo el país lo reflejan con fuerza. Miles de ciudadanos se han reunido en las calles para pedir el fin del régimen y el fin del conflicto en Gaza. Las calles se llenaron de pancartas exigiendo el cese de los ataques y, sobre todo, la dimensión de un primer ministro acusado de prolongar un conflicto que ha desgastado a su propio pueblo. Hablan de decenas de rehenes que, por culpa de la agresividad de Netanyahu, probablemente ya no volverán a casa. Las manifestaciones han sido masivas y el futuro político de Netanyahu se ve cada vez más incierto. Los detalles a continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte. Tel Aviv, Jerusalén, Haifa, Beersheba, decenas de cruces viales fueron escenario de las protestas masivas en Israel. Este tema lo vamos a conversar con nuestra compañera y amiga Nancy Varga. Te damos la bienvenida, Nancy. ¿Cómo estás? Hola, mira, Luis, saludos para ti, saludos para los usuarios que nos acompañan. Bueno, una vez más lo que hemos venido relatando desde este espacio, que no sale con recurrencia en los medios occidentales, pero que sucede. Lo que sucede a lo interno de las filas israelíes en la población, y es que Netanyahu no la tiene fácil a lo interno, no la tiene fácil afuera, y por estos días menos todavía, pero tampoco la tiene fácil a lo interno. Las protestas son recurrentes, son cada vez mayores, y no son solamente en el sector de la población civil, sino también en el sector militar. En este caso les relatamos protestas por parte de la población civil, pero en otras ocasiones les hemos llevado a ustedes los militares también presentando sus quejas sobre el manejo de Netanyahu de la situación. En este caso hablamos de civiles, miles de israelíes que no solamente protestan, sino que además exigen el fin de la guerra y de paso la renuncia de Netanyahu. O sea, ya la cosa es frontal, porque se han generado muchas protestas, pero la paciencia de la población está llegando a un límite en el que ya están pidiendo su renuncia, que dimita. Entonces, esto va Netanyahu perdiendo el control a lo externo y a lo interno también. Sí, así es. Las protestas masivas en estos territorios no son un ruido callejero, Nancy. No vayan a pensar ustedes, amigos de Prensa Alternativa, que esto solo es un puñado de personas. No, esto ya es un síntoma de una fractura profunda en el corazón del gobierno de Netanyahu. Porque es que una movilización con pancartas exigiendo la renuncia del primer ministro es un real síntoma de que Israel se está desboronando por dentro. Y aquí hay unas implicaciones graves para el gobierno de Netanyahu, y la primera la dijo Nancy: pérdida del control interno, porque hasta ahora Netanyahu había logrado vender la guerra en Gaza como una necesidad de seguridad, pero ya no puede sostener esto. Ya las complicaciones y las consecuencias de la violencia desatada por Netanyahu la están comenzando a vivir los ciudadanos de Israel. Por tanto, la paciencia comienza a agotarse y comienzan a salir entonces pancartas exigiendo renuncia, pancartas diciendo y pidiendo el cese de la guerra.
las cifras de rehenes en poder de Hamas, las protestas frente a la embajada de los Estados Unidos. Y esto también es muy importante, Nancy, porque los ciudadanos de Israel ya están uniendo cabos. Ven entonces cómo el embajador de Estados Unidos en Israel ha sido pieza fundamental para ese financiamiento y esa continuidad de la guerra. Además que están exigiendo que Estados Unidos intervenga en favor de rescatar a los rehenes. Demuestra también que la población ya no le cree absolutamente nada a Netanyahu, que el discurso oficial de esa victoria inminente que Netanyahu les vende ya se desvaneció, ya no le creen, y el primer ministro está perdiendo el relato, perdiendo el pueblo, perdiendo el control y, lo más importante, perdiendo el respaldo político también, Nancy. Sí, sin lugar a dudas se ha visto socavado el aparente liderazgo, que sobre todo ha sido muy, muy construcción desde los medios, ¿no? Nosotros les hemos relatado desde este espacio cómo Netanyahu tiene un pseudo liderazgo a lo interno del país. O sea, tiene años teniendo problemas a lo interno por distintas controversias que les hemos llevado a este caso, desde problemas de corrupción, problemas por sus políticas, el asunto Gaza. O sea, no es que es una cosa, no, es que tiene millones de aristas este problema con Netanyahu. Ya tiene años, lo que ha hecho es venir poniéndole pañitos de agua tibia, pero esos pañitos ya no le están funcionando, cada vez las protestas son mayores. Fíjate que en el caso de estas protestas, los medios revelaban que se trataba consideran como la mayor protesta contra Netanyahu desde el inicio de la invasión israelí a Gaza en octubre de 2023. Esto no es poca cosa, porque revela cómo esto viene aumentando. Y a esto además le sumas todo el contexto en lo exterior, que no es muy fácil, con un Donald Trump que lo está dejando a un lado, con un Donald Trump que hace una gira en la que prácticamente lo anula, no lo incluye, y no lo decimos nosotros, lo están diciendo los propios medios, tanto occidentales como del propio Medio Oriente, iraní, etcétera. En líneas generales lo están diciendo. Ese es el balance un poco. Una situación, entonces, con un Donald Trump que se te está alejando, pero además con una resistencia en Medio Oriente que se está fortaleciendo, que está asestando golpes durísimos. El fin de semana veíamos más ataques a Ben Gurión con imágenes brutales, o sea, cada vez las imágenes son peores allí de los ataques, y además la resistencia en Yemen, por hablar nada más de la resistencia en Yemen, ha dicho que no se va a detener y cada vez asesta golpes peores. Entonces, todo eso junto es un escenario muy, muy complejo, cada vez más complejo para Netanyahu, y que cada vez le es más difícil a la prensa occidental ocultar. Sí, es que hay también un desgaste del aparato militar y de infraestructura, de materiales, de equipos bélicos. Además, bueno, los familiares de los rehenes están protestando ya en todos los espacios, Nancy, en las calles, frente al cuartel general del ejército, frente a la embajada en Estados Unidos. O sea, ya es una imagen que comienza a revelar pues esta situación a lo interno de Israel. El ejército, además, que siempre ha sido, digamos que esa fuente que apoya a Netanyahu, este aparato está dejando de apoyar las órdenes en el gobierno de Netanyahu, precisamente por el desprestigio, por las consecuencias de la guerra, por las equivocaciones en la estrategia, por la pérdida de soldados, que eso es otra cosa que los medios occidentales no quieren reflejar. Siempre tienen un saldo muy pequeño de pérdida de soldados de Israel,
2 soldados, 1 soldado, mientras que por otro lado la resistencia islámica, cuando reporta situaciones, eliminación de objetivos, entre ellos los soldados, los reportes son mucho mayores. Y esto es otra cosa que, por supuesto, también los familiares de estos soldados, bueno, comienzan a denunciarlo, Nancy. Además, incluso ya han señalado generales, altos mandos, que están comenzando a, bueno, darle la espalda a Netanyahu. O sea, es decir, ya hay una ineficiencia en la infraestructura militar, política, de gobierno, a lo interno de Israel. Entonces Netanyahu pierde autoridad, no solamente en la parte civil, sino también en la parte militar. Además, hay un aislamiento diplomático creciente, porque esto es otra cosa que tampoco los medios de comunicación dicen, pero Netanyahu en este momento está siendo reprochado por la mayoría de la comunidad internacional, que están exigiendo el cese de la guerra, el cese de la violencia, y esto también, este aislamiento diplomático es una consecuencia directa de las acciones de Netanyahu. Y una de las cosas que al ciudadano israelí le preocupa mucho es el distanciamiento de Donald Trump, el distanciamiento de Estados Unidos. Por supuesto, esto sería una complicación muy grave para Israel en muchos aspectos, en muchos sectores, Nancy. Entonces estamos hablando allí de la erosión de la legitimidad del gobierno de Netanyahu, porque bueno, además ha sido acusado de corrupción, ha sido acusado de manipular los tiempos para evitar los juicios por corrupción, está siendo acusado de utilizar la guerra como escudo para permanecer en el poder. Entonces, esto nos hace hacer una pregunta inevitable, ¿no? ¿Sigue siendo legítimo el mandato de Netanyahu? No parece ser que hay democracia en Israel, en todo caso. Y todo esto, Nancy, además puede ser un catalizador para entonces situaciones mayores que Netanyahu considere, es decir, represión a los manifestantes y buscar la manera, por supuesto, de él quedarse en el poder, cueste lo que cueste. Sí, es que esto ha sido una de las cosas que más le han denunciado, y es denuncias tanto de la población militar como de la población civil. Porque además uno de los problemas que tiene Netanyahu no es que, no, bueno, lo acusan de corrupción nada más, no, es que tiene un montón, o sea, todo el mundo tiene 500.000 señalamientos que hacer sobre Netanyahu. Por lo menos en el caso, en términos militares, pues los militares le señalan por su manejo de la situación en Gaza desde el punto de vista del manejo de los cautivos, desde el punto de vista militar, porque ha representado, militar concreto, pues porque ha representado bajas de la población, de la baja de lo que ellos ven como sus compañeros, pues evidentemente las bajas las sufren ellos, los propios militares, pero además la merma de sus equipos, porque esto no se dice, pero hay pérdidas. Nosotros en los últimos días les hemos relatado emboscadas que han sucedido dentro de Gaza, porque evidentemente la resistencia palestina pues tiene amplio conocimiento de su espacio, y entonces va desarrollando técnicas de guerra simétrica en las que las bajas son y el desgaste es diario. Esto no sale en los medios, pero evidentemente a lo interno del ejército israelí lo conocen, lo saben y lo critican. Entonces mantienen diferencias gigantescas con la cúpula, y cuando entonces la cúpula militar se llega a asociar con estas diferencias, con estos intereses de las bases militares, entonces vienen y les vuelan la cabeza, que es lo que hemos visto que ha pasado. Entonces, eso por allí. Además de eso, hay un claro descontento que también se une con el de la población civil, y es esa visión de que Netanyahu simplemente está manteniendo la guerra
para poder mantenerse él en el poder. La misma táctica Zelensky, o sea, cortados por la misma tijera. Entonces, buscan mantener una guerra a la que nadie ya le ve sentido, porque no le ven sentido ni en la población civil ni en la población militar, para él poder mantenerse en el poder. Entonces, esto es un malestar que confluye y que aglutina tanto a la población civil como a la población militar, que lo señala. Pero en el caso, por ejemplo, de los civiles, durante la marcha protestaban, condenaron lo que definían como un sabotaje llevado a cabo por Netanyahu para impedir el canje de prisioneros con Hamas, que es lo que más le ha pedido la población civil. Porque claro, en protestas anteriores, de los años anteriores, ha habido diferencias en torno a el tema corrupción, el tema de la reforma judicial, el manejo del conflicto. Eso ha sido como intermitente. Pero desde hace un tiempo para acá, el grueso de las protestas claman precisamente por un canje de prisioneros con Hamas. Y es precisamente esto lo que este señor ha venido torpedeando, y por supuesto esto hace que entonces la población se venga todo encima y vemos resultados como este, pues la mayor protesta dicha por los propios medios desde 2023 hasta nuestros días. Y una de las cosas que causó indignación y bueno, y fue reflejado en las protestas es el video que fue publicado por Hamas de estos prisioneros israelíes que estaban hablando acerca del desgaste de la guerra y de concretamente que Netanyahu tiene las manos llenas de sangre. Y esto también, bueno, enardeció a esa población de Israel que estaba en las protestas el 10 de mayo, Nancy. Y esto causó un revuelo, no fue publicado por los medios occidentales, eso hay que reflejarlo, es decir, no se hizo una noticia que recorrió al mundo en términos de la maquinaria occidental de comunicación, pero esto llegó a Israel, estos videos llegaron a Israel. Y bueno, los manifestantes estaban muy indignados por esta situación y particularmente muy afectados por lo que dijo el detenido, Nancy. Claro, es que precisamente ha sido la parte más sensible. Es como ese punto álgido en este momento en el que además hacen más tanto la población militar como la población civil, el tema de los cautivos. Fíjate que esto es como la bandera principal de las protestas y llevó a estos manifestantes a apostarse frente a la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv, a apostarse frente al cuartel general del ejército, y ha movilizado a la gente alrededor de distintas ciudades en el territorio ocupado por Israel. Entonces, no estamos hablando de una protesta aislada, estamos hablando de un clamor que además busca entonces, entendiendo la influencia que puede tener Estados Unidos, pues ya busca entonces convencer a Estados Unidos, busca convencer a la población militar, entendiendo que además en el caso de los militares existe esa crítica conjunta, ¿no? Porque es una crítica tanto de la población militar como de la población civil. Y esto va creciendo, no lo va a poder evitar. Sí, así es. Además a esto se le une, Nancy, Hamas entregó o hizo un canje con uno de los prisioneros que tenía en cautiverio, y Dan Alexander, quien se negó a ver a Netanyahu. Este prisionero que fue liberado por Hamas se negó a ver a Netanyahu. Y este señor dice que la agresión por parte de Netanyahu continua, prolonga el sufrimiento de los prisioneros. Alexander fue entregado por Hamas al Comité de la Cruz Roja y fue, por supuesto, liberado. Ahora, mientras tanto, el enviado especial de los Estados Unidos en Medio Oriente, Stephen Witkoff,
se reunió con Netanyahu y ya querían hacer, digamos, los partícipes de esta liberación. Y esto no tiene nada que ver con el embajador de los Estados Unidos, ni tampoco con el enviado especial de los Estados Unidos. Luego salió el embajador de los Estados Unidos en Israel a decir que, bueno, que por esta liberación tienen la esperanza que jamás libere a los demás. Y bueno, no concordó lo que dijo el enviado especial con lo que dijo el embajador. Y se cayó entonces la adjudicación que se estaban haciendo por la liberación de este muchacho. Sin embargo, él liberado, rotundamente Nancy lo dejó claro. No quiere ver a Netanyahu porque él considera que gracias a las agresiones y a la violencia de Netanyahu se prolonga el sufrimiento de los prisioneros. Claro, es que así ha venido siendo y es el clamor de la población. O sea, una de las cosas que señalan es que estos bombardeos lo que hacen es que incluso se vean afectados los propios cautivos, pues al final se bombardea y tú no sabes, y al final desde el régimen de Tel Aviv no se sabe si se está bombardeando a los propios cautivos, ellos bombardean y ya, y no les importa quiénes están ahí, por supuesto sus propios familiares pues sí les importa, y por eso todo este movimiento. Pero yo quería ir sobre una cosa que tú también mencionabas y que ha salido en medios últimamente y que tiene que ver con la popularidad de Israel. Medios han reflejado cómo esta popularidad ha ido cayendo en niveles históricos en los últimos días y se ha traído y se ha arrastrado consigo a Estados Unidos también. Entendiendo esto, en un contexto donde tienes a un Trump en la Casa Blanca que le importa mucho esto. Es alguien que evidentemente está muy pendiente de cómo está su popularidad, sobre todo en momentos donde a lo interno las cosas no le están saliendo muy bien, porque su política de aranceles ha terminado dañando a su propia población y les hemos traído a ustedes también cómo ha ido cayendo su popularidad a lo interno. Entonces, si a esto le sumas una caída de la popularidad internacional producto de un Israel que te jala contigo, pues terrible. Se trata de un índice de percepción de democracia de 2025 donde aparecen tanto Israel como Estados Unidos con malas calificaciones, producto de este contexto, ¿no? Cada vez las opiniones son más desfavorables tanto para uno como para otro. Y esto está permeando, sin lugar a dudas, y tú lo decías, al liderazgo internacional. Las protestas a nivel mundial son cada vez mayores. Hemos visto protestas en Europa gigantescas, en ciudades como Londres, por ejemplo, por mencionar alguna que me viene en este momento a la mente. Londres, hemos visto protestas gigantescas en contra de lo que está haciendo Israel en Gaza y con muchísimo apoyo a Palestina. Hemos visto además cómo han tenido que salir las fuerzas de seguridad a responder, a atacar, a tratar de mitigar para que esto no salga en los medios, pero es imposible. Cada vez son mayores y esto repercute también en los propios liderazgos. Entonces la situación a lo exterior también termina siendo muy compleja y entonces termina esta situación de Netanyahu, del régimen de Tel Aviv, permeando también a un Donald Trump que no la está teniendo muy fácil por una política que ha venido sosteniendo en términos muy erráticos de aranceles a lo externo, pero que ha tenido un boomerang a lo interno. Entonces viene a ser como la gota que derramó el vaso esto. Sí, es que, mira, se están enfrentando a la profundización de las protestas, del rechazo, de la caída de la popularidad, de la erosión de su imagen como político. Es decir, y todo eso, Nancy, puede generar lo que más teme un político en el poder, que es el peligro de un estallido civil, ¿no? Porque lo más peligroso para cualquier líder es que la población pierda el miedo a protestar.
Entonces, las manifestaciones simultáneas, porque además son simultáneas, amigos, en Jerusalén, Tel Aviv, Haifa, y en todo, bueno, en la mayoría de las ciudades ya marca ese precedente. Ya ahora se está hablando de la mayor manifestación contra Netanyahu. Las calles están desatadas y el gobierno responde con represión. Entonces, ya el caos en Israel está. Ahora, ¿cuánto tiempo más va a poder Netanyahu ocultar lo que está pasando? No lo sabemos, va a depender de qué tanta fuerza usen la represión también. Sin embargo, lo que sí sabemos, Nancy, es que los manifestantes no se van a calmar. No se van a calmar porque es una tecla muy sensible y además con situaciones concretas, con videos que está publicando Hamas de los prisioneros, que además hay algunos que están en delicado estado de salud, algunos han entrado en huelga de hambre para que Netanyahu cese las agresiones. En esta imagen que nosotros tenemos acá, en este último video que posteó Hamas, el prisionero que está acostado está en huelga de hambre. Es uno de los que está en huelga de hambre. Incluso se intentó quitar la vida en varias oportunidades. Bueno, imagínense, estar prisionero allí. Y al inicio, todo esto lo dice el que está hablando en el video, que es otro prisionero. Y luego de esto, él entra en una huelga de hambre y es un prisionero de los que más complejo está el tema de su salud. Esto es una membrana muy sensible para los manifestantes en Israel, porque no son cualquier cosa, son sus familiares los que están manifestando. Son los familiares de todos los prisioneros los que están manifestando. Y esto, por supuesto, es una membrana tan sensible para la población que ya están comenzando a perder el miedo a manifestar, aun cuando están siendo sometidos a represión. Sí, claro. Ahí hay algo muy fuerte y es que al final son los propios familiares de eso. Evidentemente, ese soldado que está allí acostado, él tiene familia y esa familia se va a convertir en los activistas principales que van a coordinar con el que está parado, el que no está acostado, para seguir articulando con los otros familiares de cautivos y así han ido levantando todo este movimiento que además lo suman con sus propios compañeros porque evidentemente estas dos personas que están aquí deben tener compañeros en las fuerzas militares que entonces a su vez se convierten en los replicadores de estos sentimientos y va armándose toda una bola de nieve que lo que va a hacer es crecer. Sin lugar a dudas, lo que va a hacer es crecer porque es lo que hemos visto que ha pasado durante estos años. Y ojo, Nancy, que pudieran decir, bueno, es que Hamas los está obligando a decir eso, que Netanyahu tiene las manos llenas de sangre. No, pero es que este muchacho que tenemos en pantalla ya fue liberado por Hamas y se negó a ver a Netanyahu. O sea, claro, él ya está libre, ya está en Israel, ya no es prisionero y él se negó a hablar con Netanyahu y lo dijo claramente. La violencia continua por parte de Netanyahu está aumentando el sufrimiento de los prisioneros. Y por esta razón, este muchacho que fue liberado no quiere ver a Netanyahu, ni quiere hablar con Netanyahu, ni tiene que ver nada con Netanyahu, ni quiere tenerlo cerca, porque precisamente él fue parte y vivió las consecuencias de la violencia de Netanyahu, porque él estuvo prisionero. Entonces, estos testimonios que ya están comenzando a salir a la luz, lo podemos traducir como gasolina a el incendio de las manifestaciones. Esto aviva las manifestaciones, incluso cuando los manifestantes están siendo reprimidos. Y no solo por el gobierno de Israel. Ojo que en las manifestaciones contra la violencia de Netanyahu en Gaza,
el gobierno británico tomó la misma actitud. Recuerden ustedes que en California, en las universidades, también se armaron manifestaciones, pancartas de manera pacífica y simplemente la policía estadounidense aplicó lo mismo, represión a los manifestantes, que lo que estaban pidiendo era el cese de la violencia en Gaza, y actuaron de la misma forma. Entonces, parte de todo este cúmulo de acciones les está pasando factura, Nancy. Vuelvo al punto. La popularidad, las acusaciones, las denuncias, llega un punto que ya no van a poder controlar, pierden el control interno de la sociedad, pierden el respeto, pierden el liderazgo, el mandato, y simplemente el gobierno comienza a fracturarse. Sí, como además hemos visto, ¿no? Porque se han visto expresiones de esa fractura. Es decir, la cantidad de los funcionarios que han salido del gobierno de Israel, incluso los menos pensados, y las amenazas que se han cernido sobre otros a medida que las posiciones van cambiando, ¿no? Un poco lo que les mencionaba antes. Cuando alguno de estos liderazgos empieza a comulgar mucho con las necesidades, con las demandas de la población, enseguida se convierte en objetivo militar para Netanyahu y no para hasta que lo saca. Entonces, esto es evidentemente uno de los síntomas del resquebrajamiento del gobierno en general. No solamente pasa por una Fuerza Armada con fuertes críticas a la gestión, no solamente pasa por un pueblo con fuertes críticas a la gestión, sino también por un gobierno que vive como pegándose con plastilina, ¿no? Que se te cae uno, entonces tratas de meter a otro y vamos a ver cuánto dura conmigo porque enseguida se me voltea. O sea, es una situación muy compleja en la que Netanyahu ha vivido los últimos años poniéndole pañitos de agua tibia, y de esa manera es que ha sobrevivido, pero además a partir también del apoyo estadounidense, que Correcto. Ha sido fundamental para que Netanyahu se mantenga en el poder. Bueno, que ahora el señor Donald Trump está como medio distanciándose, viendo si arma una agenda de la parte, eso es otra historia. Pero la realidad es que una de las piezas fundamentales que ha permitido que Netanyahu se mantenga en el poder es el apoyo estadounidense, eso no hay duda. Y por eso se caen las encuestas y en estos estudios de opinión con Israel, por eso le toca caerse por ese abismo con Israel. Importante dato de esos estudios de opinión es que además muestran que China tiene una aprobación superior y que la imagen de Rusia, a pesar de todo lo que se ha intentado hacer en medios, va mejorando. Así que los resultados son negativos desde todo punto de vista para tanto Estados Unidos como para el régimen de Tel Aviv en este tema también. Pero, Nancy, incluso el secretario general de Hezbollah, que los tenemos en pantalla, el jeque Naim Qassem, afirmó que los intentos incluso de Netanyahu de eliminar a la resistencia es una ecuación con fracaso. Lo dijo claramente. Este señor, bueno, intenta con violencia eliminar un eje de resistencia que es parte de una nueva era, lo dice el secretario general de Hezbollah. Es decir, lo que está diciendo este señor es que la estrategia violenta de Netanyahu no funciona, ya está fracasada. Todos los intentos por eliminar a la resistencia han sido fallidos. Imposibilidad de éxito. Además que se está enfrentando a un aislamiento internacional. Esto lo dijo el secretario general de Hezbollah y tiene todo el sentido, Nancy, tiene todo el sentido, porque fíjate, el 10 de mayo hubo esta gran manifestación, la mayor manifestación contra Netanyahu. ¿Y qué hizo este señor hoy? Bombardeó edificios de departamentos cerca de la Mezquita Blanca en el campo de refugiados, al oeste de Gaza. Esto fue lo que hizo Netanyahu hoy. Y hace 2 días estaba Israel
ardiendo en llamas con la manifestación contra su gobierno y contra la violencia en Gaza. Y este señor, bueno, pasó por alto todo eso y hoy bombardeó un edificio de apartamentos civiles, señores. Bombardeó a civiles. Bueno, es que, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? En el intento de permanecer en el poder, pues hace todas estas cosas y con el apoyo de ese señor que está ahí, a pesar de que intenta generar una agenda aparte, porque hay una de las cosas que está pasando ahorita y que revelan los medios es que Israel estaría preocupado por lo que sería como el distanciamiento de Donald Trump, que está intentando llevar una agenda con los países árabes sin incluir a Netanyahu. Entonces, esto es lo que se viene desarrollando, son las preocupaciones que se vienen generando en el régimen de Tel Aviv. Recordemos que Donald Trump inicia una gira por Medio Oriente en la que va a tocar países árabes y en la que no está incluyendo en estas conversaciones y en su planificación de lo que desea hacer con estos puntos claves que va a tocar, no está incluyendo a Netanyahu. Y desde Israel, pues ya las quejas, pero además las preocupaciones se hacen notar porque no está siendo consultado. Sí, de hecho, Nancy, de hecho ya él inició la gira. Sí, sí, sí. Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Y los primeros reportes sobre esta gira es que Donald Trump está pidiendo plata. Está pidiendo plata. Está pidiendo otra cosa. Está pidiendo plata, Nancy. De hecho, por aquí tengo un reporte que estaba pidiendo inversión a Emiratos Árabes Unidos, que invirtieran en Estados Unidos. Está pidiendo plata, Nancy. Me parece que la agenda de Donald Trump, entonces, en estos 3 países, tiene que ver más bien con buscar financiamiento para los Estados Unidos por las propias consecuencias que él generó, el tema de los aranceles. Claro. Perdió inversión extranjera, perdió compañías que se fueron, que cerraron, que cesaron operaciones. La pérdida para los Estados Unidos ha sido muy fuerte y este señor se embarcó a buscar plata en los países con mejor economía en Medio Oriente. Y entonces ahora está pidiendo que inviertan, platica. No, claro, es que esa es su agenda. Él está en su agenda. Y si él quiere llevar adelante esa agenda más o menos de una manera exitosa, pues evidentemente no puede incluir a este señor que está aquí. O sea, porque es un desastre. O sea, ese señor lo que quiere es guerra para acá, guerra para allá. O sea, totalmente en contra de lo que puede ser una gira exitosa en este caso. No quiere diálogos con nadie. Y para Donald Trump en este momento es fundamental dialogar y concretar cosas. Mira, aquí está la nota, Nancy. Es del New York Times. New York Times revela que el presidente Donald Trump presentó propuesta de inversión por $1 billón a Arabia Saudita. Está pidiendo plata. Claro, y eso ya se venía diciendo desde hace meses, desde hace semanas, perdón, que él quería hacer esta ruta, y bueno, y él le lanzó también algunas cosas a estos países árabes. Él había lanzado ya como algunos datos así como, ay, vengan, inviertan por aquí y tal, y entonces, claro, se concreta este viaje que lo que va es a buscar plata. Pero evidentemente tú no vas a ir a sentarte a pedirle plata a estos países diciéndole, bueno, miren, mi agenda es esta, mi agenda es llenar todo esto de guerra, que es lo que quiere Netanyahu. Mi agenda es pelearme con Irán, mi agenda es continuar el conflicto en Palestina, seguir también en el conflicto con Yemen. O sea, esa no puede ser tu agenda porque te van a mandar al demonio. O sea, estos son una cantidad de países que han estado trabajando por reconstruir como la visión que tienen de esta zona para que a ellos les sea favorable en términos de negocio. Entonces, evidentemente,
la agenda de la guerra pues no va nada encaminada por ese lado. Ellos han invertido muchísima plata en poder mejorar toda su visión y llevar cosas como el béisbol, el fútbol, el turismo, cantidad de cosas en las que han invertido para poder atraer, y la guerra es precisamente todo lo que necesitan voltear. Y esto le da un poquito más de coherencia a la decisión de Donald Trump de distanciarse con Netanyahu, porque ojo, yo quiero insistir con esto, no es que Donald Trump es la paloma de la paz, no, claro que no. No tiene que ver nada con esto, no tiene que ver nada con la paz. Está en este momento como un mercader, está buscando plata, está buscando conseguir inversión extranjera para los Estados Unidos y evidentemente tiene que distanciarse de Netanyahu, que tiene una agenda agresiva, violenta y destructiva a Medio Oriente, para entonces poder pedirle plata a esta gente y que inviertan en los Estados Unidos. Claro. Evidentemente, esto que nos explicas, Nancy, es mucho más coherente o le da coherencia a las acciones de Donald Trump actualmente de distanciarse un poco con Netanyahu. Claro, la promesa tiene que ser que él va, bueno, por eso diálogos con Irán, por eso acercamientos o intentos de diálogos o promover diálogos con Hamas, por eso alto al fuego en Yemen, además de que han sido vapuleados y que ahí ya no se puede hacer más nada. Entonces, tienes que mostrarte con una propuesta distinta, porque la propuesta de este señor Netanyahu ya la conocen y no le sirve para nada. Llenar la región de guerras no es algo que le funcione a ellos. ¿En qué? ¿De qué manera? O sea, puede haber algunos intereses soterrados, pero en líneas generales, un escenario completo de guerra total que pareciera lo que quiere el señor Netanyahu no es beneficioso para los negocios. Así es. Amigos de Prensa Alternativa, hemos llegado al final de nuestro reporte. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Un Donald Trump que está pidiendo plata actualmente a estos 3 países del Golfo. Por el otro lado, Netanyahu continúa la agresión contra Gaza y manifestantes que ya están perdiendo el miedo a la represión por parte del gobierno de Netanyahu. Comienzan a salir videos de los prisioneros liberados acusando a Netanyahu. Los leemos en los comentarios. ¿Qué opinión tienen de toda esta situación? Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Les recordamos dejarnos sus comentarios sobre este tema, compartir los contenidos y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que les esté llegando la información de los videos publicados en el canal. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo.